Elecciones presidenciales Estados Unidos 2020. El presidente norteamericano Donald Trump, quizás para sorpresa de pocos, ha denunciado fraude en la elección presidencial del 3 de noviembre sin ofrecer lo que cualquiera consideraría una evidencia real, más que el hecho de los votos a favor de su contrincante demócrata Joel Bill. Sin embargo, las denuncias de fraude de Trump podrían ser parte de una estrategia psicológica, habitualmente ejecutada por un manipulador magistral. Si fuera así, el presidente quizás esté allanando el camino para persuadir a grandes cantidades de norteamericanos de realizar la legitimidad de su derrota. Propuestas electorales. Propuesta de Joel Bill. Economía. Aumentar $15 en el salario mínimo por hora. Revocar los recortes de impuestos de Trump a las corporaciones. Green New Deal, un plan de infraestructura a 10 años con cero emisiones de gases de efecto invernadero. Coronavirus. Ofrecer un programa nacional de pruebas de detección de COVID-19 gratuitas para todos los ciudadanos. Revertir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Poner en marcha un plan de estímulos económicos. En la salud, él pretende expandir los subsidios de Obamacare. Garantizar el acceso a Obamacare a Dreamers y facilitar servicios de salud para las personas sin papeles. Impulsar una ley federal que proteja la sentencia de 1973 referente a la despenalización del aborto. En la inmigración, cancelar la construcción del muro en la frontera con México. Facilitar el proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense a millones de personas sin papeles. Revocar la cancelación de Green Cards para nuevos inmigrantes, detener la separación de familias en la frontera sur. En la seguridad, aumentar el gasto en programas sociales en beneficio de las policías locales, prohibir la compra de armas de asalto. Propuestas de Donald Trump. Economía. Expandir la ley de recortes de impuestos y trabajos para las corporaciones más allá del 2025. Cortar el impuesto sobre el salario. Invertir $2 billones en infraestructura pública. Coronavirus. Mantener la economía abierta y evitar confinamientos. Continuar con la repartición de estímulos económicos para la población afectada. Reabrir escuelas a nivel nacional. Salud. Continuar con la derogación de Obamacare, reducir los precios de los medicamentos y aumentar la importación desde otros países. Compartir las políticas de acceso al aborto legal después de las 23 semanas en todo el país desde 1973. Inmigración. Continuar con la construcción del muro en la frontera con México. Bloquear la asistencia social a inmigrantes sin papeles durante sus primeros 5 años en el país. Reformar el sistema migratorio y basarlo en los méritos de cada solicitante. Cancelar los fondos federales para las ciudades santuario. Seguridad. Profundizar reformas policiales, aumentar recursos para capacitación, ampliación de verificación de antecedentes para compras de armas. Factores Trump versus Biden antes de las votaciones. El entusiasmo de los partidarios de Trump. 2. Trump se vende como outsider. 3. La desproporcionada presencia en el Internet sigue marcando la agenda. 5. Dominio de la máquina de gobierno. Argumentos por los cuales Donald Trump no fue apoyado como se esperaba. 1. El liderazgo incierto en tiempos de crisis. Si bien no podemos culparlo por la llegada de un nuevo virus a Estados Unidos, que después se expandiría por todo el mundo, pero él tardó tiempo en reaccionar ante esto y tomar las medidas adecuadas respecto a esto. 2. El desplome de la economía. 3. La antipatía hacia Trump. Comentario de apoyo hacia Joel Bill. Nunca he visto en mi vida o en la historia de la política moderna a ningún candidato presidencial intentar desacreditar las elecciones y el proceso electoral incluso antes de que las votaciones se hayan realizado, dijo el candidato estadounidense refiriéndose a Trump, a quien le recomendó dejar de llorar e intentar más bien de convencer a los electorales para que lo votaran. ¿Cómo sería si se hubiera hecho trampa en las elecciones? ¿Qué tan difícil sería ordenar 62,000 papeletas ilegales? Las probabilidades de que 62,000 partidarios de Biden en Pensilvania votaran de improviso con una segunda boleta ilegal, ya sea en persona o por correo, en la práctica son de cero. Es difícil creer que cualquier votante se expondría a ser arrestado por cometer un delito grave.
así como recibir multas y una sentencia de prisión, sin saber si alguien más también lo estaba haciendo con tal de otorgarles un voto más a los demócratas para que ganaran en Pensilvania. Un fraude de magnitud necesitaría tener que estar muy bien organizado. ¿Y qué requeriría este proceso? Tal vez una mente maestra del fraude reclutaría a 1000 cómplices que generaran las 62 boletas ilegales por cabeza. Estos 1000 participantes tendrían que arriesgar su reputación, sus recursos y libertad para vencer a Donald Trump en Pensilvania. Tendrían que ser capaces de mantener en secreto su labor en ese momento y para siempre, y confiar en que el resto de sus colaboradores haría lo mismo. La victoria de Biden en Arizona tiene un especial significado. Se trata de un objetivo de los demócratas desde hace una década, cuando a través de organizaciones de inmigrantes y sindicatos comenzaron a registrar y movilizar masivamente a una población mexicoamericana que hasta entonces había vivido marginada de la política. Aparte del voto mexicoamericano, Biden ha contado con la ayuda de un sector republicano que rompió con Trump por sus insultos al senador John McCain. Biden consigue una amplia victoria gracias a Georgia y Arizona, con 306 votos electorales, mientras que Trump 232. Trump es el 10º presidente en la historia en perder la reelección y el primero del siglo. Trump perdió por las deficiencias de carácter y de liderazgo, subyacentes y conocidas, que tuvo al ser el primer presidente de reality show que ha tenido Estados Unidos. Incluso antes de la pandemia, muchos estadounidenses ya estaban agotados del acto de Trump, incluso sus aparentes interminables tweets, que dominaba sus días y los nuestros. También sus batallas mezquinas en las que aparecía deleitarse mientras el caos reinaba a su alrededor. Además, la inclinación por mentir de manera tan habitual que impulsó una industria de verificadores de datos. Igualmente, la vanidad de su ensimismamiento y la sorprendente falta de empatía por los demás o por la aparente falta de serenidad o interés en la esencia del cargo. También el desacato, desprecio por las reglas, normas, leyes e instituciones básicas de la democracia. Y quizás lo peor de todo, sus desagradables y divisivas apelaciones al racismo y el supremacismo blanca. Donald Trump fue el primer presidente de la historia de las encuestas que nunca logró una calificación de aprobación positiva mientras estuvo en el cargo. Joel Bim se planteó desde el principio como el antídoto para la política radical de Trump, un senador, no un divisor. Además de acumular enormes márgenes de las ciudades y áreas suburbanas, donde vive la mayoría de los estadounidenses, Biden unió a una amplia coalición de mujeres, minorías y jóvenes. Los suburbios, que alguna vez fueron un bastión de apoyo republicano, se volvieron contra Trump. Ganó más votantes hombres, tanto ancianos como de clase trabajadora, y votantes blancos que Hillary Clinton hace 4 años. El triunfo de Joel Bill fue respectivamente adecuado, no hubo ningún fraude y además no estuvo amañado nada de las elecciones, puesto que cada quien obtuvo lo que sembró, por así decirlo, de acuerdo a sus acciones dentro de este movimiento y su respectivo historial. Trump en su momento tuvo varios tropiezos y problemas con otros países, además de salirse de organizaciones que eran importantes, sin contar el desplome de la economía, mientras que Bill está prometiendo acomodar todos los desperfectos que él había causado o que realizó. Él no pretende continuar con un muro que no va a servir de nada y además él pretende apoyar a todos los inmigrantes sin papeles. No va a ser una persona discriminadora, sino va a tratar de apoyar a todos y tratar de brindarle lo mejor a su país, sin importar su edad. Él ha sido una persona muy bien preparada, que sabe cómo defender a su pueblo y qué realizar. Además de esto, gracias a sus propuestas, ha obtenido grandes apoyos, especialmente en la frontera sur para
para que así las personas puedan estar más unidas y no haya esa división entre familias.